Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos vean. Saludos a todos los que nos siguen en este podcast, que ya lo saben, es un tema lúdico, para empezar. Fíjense que la última vez, o en el último, más que la última vez, estábamos hablando de los recuerdos y la memoria. Y yo quisiera plantear y sumarle un elemento más que son las creencias. Y quisiera saber si los recuerdos, la memoria y las creencias son parte del alma y si eso nos hace humanos o deshumanos. Y ya lo hemos venido diciendo aquí, que nuestra crianza ha sido una crianza total y absolutamente bipolar, si no es que esquizofrénica, por decirlo de alguna manera, porque hablamos de la memoria y por el otro lado nos han siempre dicho: los caballeros no tienen memoria. Bendito Dios que los tres que estamos aquí no somos caballeros. Hola amigos, un saludo desde Chile, una vez más, esperando que compartan con nosotros un grato momento y también esperando sus comentarios, como siempre. Saludo a Paulo, a Luis, que nos han preguntado en repetidas ocasiones qué pasó, por qué nos demoramos en esta semana en sacar el podcast. Pero ya estamos de vuelta y vamos a seguir en esto. Un saludo a todos amigos aquí desde Chile. ¿Qué tal? Un abrazo grande desde Guadalajara. Les saludo. También saludo a mi prima Karina Hernández, que nos ha mandado saludos y felicitaciones al programa. Ha dicho que le gusta mucho y esperamos que nos siga escuchando. A Paulo le comentamos, tuve un compromiso en Durango, México. Debí salir el viernes y por eso debimos aplazar el programa, pero aprovecho para decir, Pepe Félix, que me sorprendió la ciudad de Durango, una ciudad bellísima, desde luego con muchos recuerdos, con muchas historias, y bueno, las creencias, los recuerdos, como dice Pepe, van formando también las creencias, van formando también costumbres y forman rituales que nos van construyendo. Pues muy bien, pues aquí estamos. Yo les quiero pedir, por favor, a los que nos siguen en YouTube, que le pongan al canal ahí, que me gusta. Aunque no les guste, pónganle, hombre. No pasa nada. Tenemos medallas y todo. Es correcto. Ya después vamos a dar regalos. Miren, pues ¿de qué trata hoy? Primero voy a tomar la parte de creencias. Que las creencias, creo yo, nos permite dar respuesta a muchas incógnitas. Una de ellas, y yo creo que muy antigua, es: ¿existe una forma de preservarnos después de la muerte? Es decir, ¿realmente sí trascendemos? Y si es así, pues habría que preguntar el tema también del alma. Y yo diría, ¿la memoria es parte del alma? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando por causa de alguna enfermedad o accidente se pierde la memoria? ¿Perdemos parte de nuestra esencia, parte de nuestra alma? Yo considero que como seres vivos y humanos nos construimos o destruimos a diario. Nos formamos o nos deformamos. Nos templamos y nos forjamos. De ahí también una dificultad grande para definir quién soy. Somos bien dinámicos, cambiantes, es más, hasta contradictorios. Y pues sí, somos unos seres en proceso, inacabados. Y yo creo que al final lo que buscamos todos es un sentido de plenitud. Y en este tenor y en estas fechas, fíjense que siempre el 11 de septiembre, pues a mí por lo menos me trae muchos recuerdos.
y hoy quiero traer uno a la memoria. Les voy a contar una historia. En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos esa comunidad de indios huicholes andaba buscando uno. Carlos González, uno de ellos, lo encontró de pura casualidad. Este indio huichol había ido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro tirado entre los desperdicios. Sentado a la sombra de un alero, empezó a descifrar páginas. El libro hablaba de un país de nombre raro, que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar bien lejos de México y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció eufórico: "Por fin tenemos nombre", y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron, todas por sí. Con bailes y cantares se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. A mí me gustaría creer esta historia, pero lo más probable y lo más posible es que ese nombre se lo dio un político de poca monta. Pero yo quiero creer lo que nos contó Eduardo Galeano. Mi estimado Pepe, mi estimado Félix, creo que por la belleza del cuento y la forma en que la cuenta, de que lo relata Galeano, vale la pena creer que así sea. En alguna comunidad wixárika de Nayarit exista un lugar con este nombre. Y bueno, estamos en septiembre, son las fiestas patrias de México, y hay acontecimientos que sin duda marcaron la historia de Latinoamérica y de la humanidad en este mes. Me refiero rápidamente a tres. El primero, pues el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001, donde murieron 2.996 personas en ataques brutales a las torres del World Trade Center y al Pentágono. Este hecho cambió toda la seguridad aeroportuaria en el planeta, cambió la geopolítica, ha traído muchísimos cambios, generó una guerra posterior y bueno, también creó rituales. Se conmemoró el aniversario del ataque al World Trade Center con eventos en todo el mundo, sentidos, y que son fechas que debemos de recordar y de cuidarnos, tratar de prever. El segundo es, pues, desde luego el golpe de Estado por el que se derrocó a Salvador Allende en Chile, en el histórico y bellísimo Palacio de la Moneda, en el centro histórico de Santiago, que dio inicio a la dictadura cívica y militar que
que duró bastantes años y que ha sido uno de los pasajes históricos más duros en América Latina, pero que también tiene historias de perseverancia, de supervivencia, de colaboración internacional, que ha servido para hermanar lazos entre culturas y que también son eventos y fechas que debemos recordar para que no vuelvan a ocurrir. Los militares deben ser la defensa del pueblo, deben ser las ayudas del pueblo en casos extremos y no sus gobernantes, no sus administradores, no sus policías. El tercero, y platicamos ahora, que es un recuerdo también ya de la Madre Tierra, es que el 11 de septiembre en México nos han azotado por años consecutivos sismos, algunos más catastróficos que otros. Tenemos ya en México un programa de protección civil a raíz de estos eventos y hacemos simulacros donde toda la gente sale de las oficinas, de las escuelas, se prenden las alarmas sísmicas y demás. Y nos ha tocado que regresando a los edificios empieza el sismo real otra vez y otra vez ahí va toda la gente para afuera, ¿no? Eventos que hay que recordar, de los que hay que tener memoria, hay que cuidar y proteger a nuestras comunidades. Y bueno, el tema que tú planteas, Pepe, es un tema muy complejo. Si la memoria nos constituye como seres humanos y es parte fundamental del ser humano, desde luego que yo creo que sí. Y bueno, lo platicaremos seguramente más adelante con el homocentrismo que nos caracteriza, que creemos que el hombre es el centro de todo el universo y a partir de ahí generamos ideas, creencias, dioses, religiones, y ahora hay teorías que queremos hacer hasta otras especies, ¿no? Que estamos modificando a través del ADN, a través de la nanotecnología, características de animales que se pueden sin problema seguramente aplicar al ser humano y de las que ya platicaremos en un momentito más. Hasta aquí mi intervención primera, Pepe. Félix. Mi Félix, tu micrófono. Estuvo muy interesante lo que dijiste hasta aquí, estimado. Sí, por eso no quise que lo escuchen, porque es solamente para ciertos oídos. Ahora voy a decir otras cosas. Venga. Decía que lo que tú dijiste, Jaime, bueno, evoca recuerdos, hitos de la historia, al menos dos que son muy importantes porque han marcado la memoria y el recuerdo de multitudes. Ambos generan mucho dolor, mucho sufrimiento, y eso es parte del recuerdo, parte de nuestra memoria. Pepe también hablaba de que esa memoria que traemos o que nos inculcan llega a formar, o él se pregunta al menos, parte de nuestra alma, es algo propio, algo que pertenece allí. Y eso me lleva a pensar que en el fondo estamos hablando del pasado. Pero ¿qué es el pasado? Si queremos analizarlo como palabra, el pasado es el participio del verbo pasar. Y el verbo pasar viene del latín passare, que a su vez viene de passus, del latín passus, que significa paso, y que implica poner un pie adelante. Ese es dar un paso, es poner un pie adelante. Y ahí podemos deducir que lo que queda atrás, un paso atrás, queda en el pasado. Y pareciera ser que el transcurrir por el presente construye el pasado.
lo deja allí acumulándose. El pasado es tiempo, es trayecto, es espacio. Es todo lo sucedido y lo no sucedido antes de este instante. Y eso nos puede llevar a pensar que tal vez ese presente del que tanto hablamos no existe. Es una fracción, un nanosegundo, mucho más que eso, que ya pasó y nos lleva a pensar en Zenón de Elea, cuando hablaba de sus paradojas, de la flecha en el aire, de Aquiles y la tortuga, y de que entre un punto y otro punto hay infinitos puntos. Y por lo tanto, si hago una carrera entre Aquiles, que era el atleta más veloz que había en la época, contra una tortuga, dándole 10 metros de distancia de ventaja a la tortuga, Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga. Esa es una paradoja. ¿Por qué? Porque claro, cuando Aquiles avanza 1 metro, la tortuga va a avanzar medio metro o 10 centímetros. Pero así, ad infinitum, siempre va a haber una pequeña distancia. Y como entre cada punto, entre un punto y otro hay infinitos puntos, nunca podría alcanzarlo. Y eso nos llevaría a pensar entonces que el movimiento y el espacio es solo una ilusión. Pero ya, como que me evado un poco los temas a veces cuando se me vienen estas cosas a la mente. Parte del pasado conforma la memoria, que es la que suele ser recordada. Y sobre todo en este mes, tal como lo decía Jaime, este mes que es el mes, y aquí entramos en otro tema interesante, el mes de la patria, tanto de los mexicanos como de los chilenos, septiembre. El mes de la independencia. ¿Independencia de qué? Pero bueno, la patria. Y hablamos de la madre patria, que es una contradicción lingüística, porque patria es el padre, de ahí viene la palabra patria, de padre. Entonces la madre padre, ¿por qué no se le dice simplemente la matria? Si queremos hablar de este terreno como una madre acogedora. Bueno, pero ese recuerdo que tenemos de estos meses de fiestas, festividades, esa es una memoria colectiva, producto de un pasado común a muchas personas y que por medio de la tradición produce identidad. Y uno de ustedes dos, si no me equivoco, fue Pepe, habló de la tradición. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, ténganme paciencia. Porque la palabra tradición es una palabra que tiene algo bien interesante. Tradición procede del latín tradere, que es entregar. Es lo que se entrega o transmite de una generación a otra. Esa es la tradición. Pero traición igual viene de tradere. Traición tiene la misma raíz etimológica. En algún momento perdió la letra D. Se piensa que esta palabra surge en el siglo V. En la interpretación que se hace de la Vulgata, recuerden, de Jerónimo de Estridón, la Biblia, que fue traducida, que antes era en latín, fue traducida, se llamaba Vulgata, para que fuera abierta a todo el pueblo. ¿Y por qué se toma ese término que es una entrega, una transmisión de una generación a otra, pasa a tomar una connotación tan negativa? Porque en la Vulgata se hablaba de la entrega de Jesús. Judas entregó a Jesús. O sea, la tradición es la entrega de algo, pero también puedes entregar algo a alguien o al enemigo. Cuando alguien entrega algo al enemigo es un traidor. De ahí tomó esa connotación, como tantos términos y palabras que producto de la religión han cambiado o han tomado connotaciones negativas.
Ya, cierro paréntesis, era nada más porque me parecía interesante eso. Bueno, y en italiano la palabra es tradire, ahí no pierde la D, tradire es igual a traicionar. Ya, vuelvo a cerrar el paréntesis. Pero la idea en el fondo era decir que eso pasa con las memorias colectivas, ¿cierto? Que generan tradición y que en el fondo entramos a lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, que es la identidad a través de eso, la entrega de algo. Pero también hay una memoria individual y que en muchos tramos se solapa con la colectiva, pero que suma recuerdos personales que nos convierten en receptáculos únicos, o al menos eso creemos, a no ser que haya alguien que tenga la misma memoria mía, o la misma memoria de Pepe, o de Jaime, o de cualquiera de ustedes, y que evoque los mismos recuerdos, y eso lo haría ser yo, aun si físicamente fuera diferente, yo en otro cuerpo, así como se ha mostrado en la literatura y el cine tantas veces. Eso nos lleva a pensar que asumimos que nuestro ser, el yo individual, es la suma del tiempo transcurrido en torno a mi yo. Nuevamente, evocamos, recordamos, sacamos de la memoria a Ortega, yo y mi circunstancia. Pero con cierta independencia de mi cuerpo, puede que haya alguien idéntico a mí, físicamente, pero con una memoria diferente. Por lo tanto, ese no soy yo. Espero darme a entender con todo esto que es enrevesado. Ojalá que comprendan cuál es la idea que quiero plantearles. Ha habido personas importantes, reconocidas, muchísimas, pero algunos como Jiddu Krishnamurti o Carlos Castaneda, el que escribió las enseñanzas de Don Juan, que opinaban que la memoria nos encasilla, que nos quita libertad. Castaneda, a través de Don Juan, exponía que había que borrar la propia historia. Y si ustedes saben o han leído a Castaneda o conocen un poco de su historia, de su biografía, deben saber que precisamente él siempre fue un personaje oscuro en ese aspecto de datos de su biografía. Él decía que había nacido en Brasil, que su familia era de determinado origen, pero sin embargo, cuando lo confrontan sus biógrafos frente a los papeles, a la documentación real, se sabe que nació en Perú y que en realidad había nacido mucho antes de lo que planteaba él, que era como 10 años de diferencia. Pero él planteaba eso, que en realidad, como la memoria nos reprime y nos quita libertad, hay que borrarla y hay que rehacerla, y eso te ayuda a crecer. Krishnamurti decía que la memoria nos permite resaltar el yo y lo mío. Y ahí está el punto negativo que él quiere resaltar. ¿Por qué? Porque eso hace que lo nuevo, siempre se enfrente a lo viejo. Cuando tenemos un reto nuevo, algo nuevo que nos surge, nosotros solemos enfrentarlo o resolverlo con todo lo que tenemos acumulado de aquí para atrás, que es lo que denominamos lo que hemos aprendido. Esa es nuestra fuente de conocimiento. Pero todo eso es algo antiguo. Y si el reto es algo nuevo, algo novedoso, algo que no está dentro de todo ese bagaje cultural o de conocimientos que tenemos acumulados, evidentemente lo vamos a enfrentar, según Krishnamurti, de una manera negativa. Y vamos a cerrar esa puerta, que podría ser de algo maravilloso que nos llegase, a eso nuevo. Las cosas nuevas, según él, pierden su vitalidad, ya que las vemos o enfrentamos con el prejuicio de lo viejo. Por eso hay que prescindir de esa memoria, la memoria que él llamaba psicológica. Krishnamurti habla de 2 tipos de memoria. La psicológica y la factual. Y solo la memoria factual sería la beneficiosa.
porque es la que permite que un ingeniero, por ejemplo, construya un puente. Ambas suelen estar relacionadas porque la distinción entre ellas no es clara. Pero también es cierto que esa memoria psicológica, que es la que nos permite a veces, cuando conozco a alguien y lo veo, lo conozco en un buen momento, esa persona me cae bien, me es agradable, me es grata, la próxima vez que me encuentre con esa persona, no voy a estar esperando algo nuevo, voy a ir y lo voy a ver y voy a traer a mi recuerdo que esa persona me gusta, me cae bien y voy a actuar con eso, con esa actitud positiva. Pero si estoy frente a una persona que está en un mal momento, pasando un mal rato y esa persona actúa mal, a mí me cae mal esa persona, voy a guardar ese recuerdo y la próxima vez que me encuentre con esa persona, voy a tener una actitud negativa hacia esa persona porque voy a trabajar mi mente en base a ese recuerdo y no voy a ir abierto a tratar de conversar con ella. En ese aspecto encuentro que Krishnamurti tiene mucho de verdad en lo que plantea, porque todo ese peso que acarreamos, que traemos del proceso educativo, de socialización que nos arrastra, nos cierra muchas cosas y hace que muchas veces cuando hayan personas que quieren discutir ciertas ideas, ejemplo, los políticos, que están abanderados, situados en ciertos nichos o en sus feudos específicos, no se abran a lo que les dicen otras personas, simplemente porque ellos piensan diferente y no son capaces de deshacerse de esa memoria, de esos recuerdos y abrirse hacia lo nuevo para que entre y realmente entiendan. Hay gente que es negacionista, que todavía niega hechos brutales que existieron no solamente aquí en la dictadura, en el golpe de Estado en Chile, sino en temas tan serios como el Holocausto. Yo conozco gente que todavía niega que ello haya sido cierto, que dicen que es un invento de los judíos. Imagínense, siendo que hay documentación fehaciente hasta el día de hoy. Pero es así. Eso es lo que yo quería plantear referente a esto. Me parecía lo que dice Pepe, que sí, que es cierto. Pareciera ser que es eso que arrastramos nos marca, pero no estoy tan seguro de que en el momento de morir la memoria quede. La memoria del que muere, lo que queda es la memoria de los que viven, que recuerdan a ese que se fue. Pero esas son otras memorias que interactuaron con esta persona. Ese es mi parecer. Pero evidentemente podemos discutirlo cuando digan. Oye, pues la famosa importancia personal de la que hablaba Castaneda, que nació en Perú, pero es mexicano. Es mexicano. Fíjense, esto de la importancia personal, que al final lo que plantea Félix tiene también que ver con el ego. Ahora muchos autores, ya ha estado muy de moda decir que el ego separa en lugar de unir. Y está la teoría de que todos somos uno. Y que entonces la memoria lo que abona es al ego y a la separación del ser. Carlos Castaneda de alguna manera también abordaba eso. Y yo quisiera tomar algo. Cómo es bien fácil y bien simple afectar en la memoria, fíjense bien, y convertir una mentira en una creencia universal. Y la creencia nace de una memoria. Una de las cosas muy simpáticas es, por ejemplo, el diluvio. El diluvio para todos es universal, güey. O sea, todo el mundo estamos en nuestra memoria que existió un diluvio. Los mismos los mexicanos que los chilenos, que los australianos. Les hablas y hay un diluvio. Pero hay otra cosa mucho más moderna. Y van a decir, ¿por qué este güey siempre sale con cosas raras? Pues fue raro, pues. Tiene que ver, fíjense lo que les voy a decir, con la zanahoria. Fíjense, la zanahoria es
una creencia universal que mejora la vista. Las abuelas chilenas lo decían, las abuelas mexicanas lo decían. O sea, de costa a costa y más allá de nuestras fronteras, igual que el diluvio, la mendiga zanahoria mejora la vista. Y todavía hay gente que lo repite y lo tiene en su memoria. ¿Y cuál es el origen de que la zanahoria mejora la vista? Porque pues tiene que haber un origen a estas historias. Pues está bien simple. Yo me tomé un día, no fue un día, bueno, fueron muchos, durante mucho tiempo, me di a la tarea de investigar lo de la zanahoria, porque estando yo en la Facultad de Agronomía, tenía un compañero cuyo nombre no recuerdo, diría el clásico, pero el apodo sí, Casimiro Buenavista. Casimiro Buenavista usaba esos anteojos que nosotros le llamábamos fondos de botella. Anteojos bien gruesos, ¿verdad? Y el cabrón, obviamente, si se los quitaba, no veía ni madres. Entonces, el buen Casimiro era de alguna manera buen compañero, porque cuando yo estaba a punto de caerme, porque me quedaba dormido en clases, me daba un codazo para despertarme. No, es que, o sea, no se imaginan ustedes lo que es una clase de fisiología vegetal, güey. Los que se quejan de la filosofía es que nunca tomaron una clase de fisiología vegetal. Entonces, uno estaba así, imagínense, a las 2 de la tarde con un calor de mayo, güey. Entonces, Casimiro así. Entonces, ahí es cuando uno tiene las famosas epifanías o las famosas iluminaciones del Espíritu Santo. Entonces yo volteé a ver a Casimiro, cabrón, y dije, ay, güey, pues ¿cuántos kilos de zanahoria tiene que comerse este güey para que le mejore la vista? Y esa pregunta me estuvo dando, y yo soy un ser obsesivo, entonces me puse a investigar, porque yo dije, bueno, pues pinche Casimiro, échate unos kilitos al mes y va a mejorar la vista, porque pues, o sea, las abuelas no se van a equivocar, las madres tampoco, y aparte es un tema universal, pues es que sí. Ya no les hago el cuento más largo. Al final, como decimos acá, di con bola. Supe el origen y me quedé pasmado. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, fíjense, ¿a dónde se remonta esto? Antes de la Segunda Guerra Mundial, la zanahoria no mejoraba la vista. Eso fue hasta después, eso es lo importante, eso fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que la artillería inglesa empezó a derribar una cantidad fuera de la estadística de aviones alemanes. Y entonces Winston Churchill, con su campaña publicitaria, empieza a decir que están derribando más aviones porque los pilotos ingleses comen mucha zanahoria y la zanahoria mejora la vista. Esto era para ocultar las mejoras en el radar. Y toda la humanidad, en su brutalidad, se agarró a repetir que la zanahoria mejoraba la vista. Eso nos dijeron, mi Pepe. Pues, y como eso nos han dicho una serie de barrabasadas. Oye, momento, pero a mí también me dijeron lo mismo, igual que a Jaime, y míranos. Pues sí, güey. Jaime y yo. Mírame a mí que nunca comí zanahoria, güey. O sea, pero tú no ves nada, Gatón. A ver, fíjense con qué facilidad se manipula la humanidad y nos quedamos con eso, ¿eh? O sea, algo que nace en Inglaterra, cómo permeó en toda la humanidad. No sé si los musulmanes también se la crean, ¿eh? Pero yo estoy seguro que los alemanes también se la creen, ¿sí? Entonces, cómo una cosa se vuelve una creencia y a pie juntillas lo repetimos, ¿sí? Y volviendo al tema, también quiero retomar lo que decía Félix, de la traición, de la tradición. La tradición, tenemos tradiciones en comunes, pero hablando de la tradición, no hemos abordado con la suficiencia, y creo que nos va a dar el día de hoy, que lo primero que fue Augusto Pinochet fue un traidor, porque él le juró lealtad a un presidente legalmente constituido.
De hecho, hay algo que a mí me sorprende. Cuando al presidente Allende le avisan que hay un golpe de Estado, lo primero que él dice es, avísenle a Pinochet. No, güey, pues él te lo está dando. O sea, hasta el último momento creyó en ese cretino. Y luego, imagínense a qué nivel, cabrón, de brutal asesino y brutal despiadado y un hijo de toda su tiznada madre Pinochet. A ver, yo nomás les digo, si Allende ya estaba acorralado en el Palacio de la Moneda, ¿qué razón había para bombardear el Palacio de la Moneda? Ninguna. Y luego todavía hay una grabación del imbécil de Pinochet, donde burlándose el hijo de perra, perdón por las perras, el hijo de perra, diciendo, no, hay que negociar, lo sacamos, le ofrecemos un avión, pero luego el avión se va a caer en el mar. O sea, ¿qué es eso, cabrón? Pero lo más trágico, como lo ha dicho Félix, hay gente que todavía le aplaude a ese tipo de cabrones y de barbajanes, de rufianes y de asesinos. O sea, ¿qué tiene que tener un ser humano en su memoria o en sus recuerdos para aplaudirle a un güey como Pinochet? Todavía los que no han escuchado, por favor, benditas redes y bendita tecnología, ahí está el último mensaje de Allende, si no me equivoco, en Radio Magallanes, donde vale la pena porque es la templanza de un ser humano que sabe que va a morir. Más allá de muchas otras cosas, yo lo he dicho, lo sigo diciendo. Allende cometió muchos errores, sí. Quizá no fue un buen presidente, tal vez, no lo fue. Pero eso no quita lo otro. Es algo que también yo lo he dicho, hay cosas que yo añoro mucho de los chilenos. Yo quisiera tener un presidente como el chileno, como Boric, no como el güey que tenemos. Boric, por ejemplo, él reconoce, fíjense, reconoce en su adversario a un demócrata como el que fue el presidente anterior. Reconoce a Allende, condena las dictaduras como las de Nicaragua, como las de Cuba. O sea, es un tipo sensato. No sale a victimizarse todos los días diciendo, ay, es que me ataca la prensa, ay, es que soy el presidente más atacado de la historia. No, el cabrón aguanta vara, como hombrecito, como ser humano íntegro, no como ya saben quién. Entonces, la verdad es que esa parte de la democracia chilena a mí por lo menos me da gusto. Y fíjense qué curioso, la aprobación del presidente Boric no es tan alta. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene el ser humano para no reconocer cuando alguien está haciendo las cosas bien? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar o se dejan llevar allá por lo que la prensa les dice o por lo que otros políticos dicen. Es decir, cuando hay políticos, a mí me impresionaba, y lo voy a decir, cuando yo estaba en Chile había unos políticos de extrema derecha que eso sí se venían dando un tiro con nuestros políticos aquí de México, igual de pendejos, igual de insensatos. No, unas cosas absurdas, ¿sí? Entonces, ¿qué traemos? ¿Y cómo nos dejamos tan fácil engañar y asumir tradiciones y creencias como la zanahoria? Y qué bueno que cita a don Carlos Castaneda para sacar mi anillo del poder. ¿Y por qué dije que era mexicano? Porque su alter ego, don Juan Matus, ¿de dónde era? Un indio yaqui. Era un indio yaqui, como yo. Un indio yaqui como yo. Entonces, ya les contaré las experiencias con don Juan Matus y un servidor, pero es para otro programa. Bueno, le dejo yo. Oigan, pues yo disfruto mucho escuchándote Félix, escuchándote Pepe. Hoy con un mezcalito, la verdad, mucho más. Y escuchándoles, como les decía, creo que hay momentos en la vida de las personas, acontecimientos que son significativos y son significantes en las personas y en las comunidades. Y esos momentos son los que se van guardando en la memoria. Todos nos acordamos dónde estábamos el 11 de septiembre cuando los aviones chocaron contra el World Trade Center. Todos nos acordamos cuando estábamos en la película de terror y teníamos mucho miedo
en mi caso mis hermanos me tapaban los ojos, mis hermanos mayores. Todos nos acordamos cuando teníamos el nervio de nuestra primera novia, nuestros primeros pasos por la vida. Hay hechos significantes que se guardan en la memoria y nos son muy útiles. Tenemos miedo en la noche porque seguramente en los albores de la humanidad llegaban los monstruos y se llevaban a los niños literalmente. El cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro guarda memorias que probablemente ni siquiera estemos conscientes de ellas, pero algunas otras nos constituyen, nos sirven para saber de qué cuidarnos, para saber por dónde conducirnos, y tratamos de generar rituales, tratamos de generar eventos conmemorativos y demás para recordarlos. Y desde luego algo que decías tú, Pepe, que es muy, muy cierto, el ejemplo de la zanahoria seguramente se ha usado muchísimo en la historia, en todas las comunidades y se sigue utilizando, ¿no? Hoy escuchaba una conferencia que decían las armadoras de vehículos o las marcas de vehículos gastan miles de millones de pesos en publicidad y nos hacen creer que queremos y necesitamos un automóvil. Dice, seguramente si viniera un extraterrestre y nos viera, dirían, oye, ¿por qué los seres terrícolas compran esas cosas para mantenerlas estacionadas ahí paradas durante la mayor parte del día, ¿no? Aparte que son carísimas. Pero ya están aquí los extraterrestres, Jaime. Hoy fue Jaime Maussan con los imbéciles. No nos han hablado todavía. No, hoy llevaron a Jaime Maussan, los imbéciles de Morena, a la Cámara de Diputados. ¿O cómo es posible? Y sacó 2 ETs, así, 2 mini ETs, cabrón. Bien perrón. Pero le va toda madre al Jaime Maussan. No, güey. A ver. Oye, ¿cómo es posible que pesando menos de 100 kilos nos movamos en máquinas que pesan 1 tonelada, 1,5 toneladas? Es decir, la forma en que construimos nuestro presente, como decía Félix, somos, no estamos siendo conscientes de cómo queremos que sea nuestro pasado, cómo queremos construir nuestro futuro. Y las decisiones que no tomamos hoy, y lo decía muy bien Félix, el presente es una fracción de segundo donde se nos van las oportunidades, vemos las señales. Jaime Maussan en el Congreso mexicano es una señal, pero si no nos hacemos responsables, si no hacemos memorias colectivas de qué son las cosas importantes para nosotros, para nuestras comunidades, entonces vamos a estar construyendo futuros o pasados complicados. En lo que decía Félix de Juan Matus, de la memoria personal, yo creo, en mi perspectiva, creo que don Juan le daba lo trataba de una forma diferente a lo que estoy platicando. Él lo veía como que los seres humanos estamos metidos en miles de problemas que no valen la pena ni observar ni resolver y que deberíamos de enfocarnos en las cosas fundamentales, ¿no? Decía, tienes la muerte, te puede tocar en cualquier momento y estás al alcance de su brazo, entonces tienes que enfocarte en lo que es importante, ¿no? El brazo izquierdo, Jaime. El brazo izquierdo. Ahí está. Y creo que tiene razón también don Juan en ese sentido de que la mayoría de los conflictos, y decía también Félix, del lenguaje político y demás, pues son por cuestiones coyunturales o distractores o conveniencias de momentos, pero no son sobre las cosas fundamentales que pueden construir o deconstruir nuestras comunidades. Y bueno, por último, el tema de
De Chile, sí, hay historias durísimas. Estuve viendo de mexicanos que estaban en Chile durante el golpe y que también fueron asesinados algunos pudieron repatriarse por la embajada. Todo lo que ocurrió con los estudiantes que los sacaron de las universidades y los obligaron a reinscribirse de los puestos públicos, que hacían listas de quién estaba en tal partido, y corrieron a muchísima gente que se quedó sin un sustento para ellos y para sus hijos, y luego evidencias de golpes, de torturas, de asesinatos, de desapariciones, y como dice Félix, y aquí se aplica lo que dices de la zanahoria, después se hacen alterhistorias que nos cuentan que eso no ocurrió, cuando si tú ves la historia, pues prácticamente los militares en Chile estaban haciendo campos de concentración al estilo nazi, cantaban himnos muy, muy al estilo nazi, ¿no? Y lo digo con mucho respeto al pueblo chileno, pero es lo que yo he visto y creo que eso no se nos debe olvidar, no se les debe olvidar al pueblo chileno, pero tampoco a Latinoamérica ni al mundo. Y lo que ocurrió en Alemania, en la Alemania nazi, pues por desgracia sí se nos ha venido olvidando, sí hay gente negacionista, como dice Félix, o hay personas que incluso no lo niegan y lo avalan, o lo justifican de alguna manera, ¿no? Decían ustedes, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tal extremo de justificar, avalar o hacer una historia donde pueda defender este tipo de ataques en contra de la integridad, de la seguridad, de la vida del propio ser humano, de cómo lastimar a otros? Y creo que estas son cuestiones que sí es muy sano hablarlas en diferentes foros una y otra vez, decir que ahí están los documentos, que ahí están los hechos históricos, que son historias que son verdaderas y que debemos de generar garantías de no repetición. Lo que ocurrió con los estudiantes en Chile no debe de ocurrir en ningún lugar del planeta. Lo que ocurrió con los trabajadores, con los padres, con las madres. Y bueno, cada país nos construimos, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias heridas, nuestros propios dolores. Acá nosotros ahora mismo tenemos el tema de la seguridad, que yo cuando escuchaba las atrocidades que hacían los militares en Chile, dices, aquí pasa cosas muy parecidas todos los días, pero no es el Estado. El Estado perdió el control de algunas regiones enteras. Es lo que yo aportaría en esta parte, Pepe, Félix. Sí, fuerte eso, ¿eh? Hace no mucho tiempo hablábamos de 5 muchachos, que fue noticia internacional en México, pero no sé qué habrá pasado con eso, qué habrá sucedido. Pero, ¿qué más se puede esperar de seres que viven sobre una roca que va disparada, que va girando a casi 1700 kilómetros por hora y que además de ese movimiento así loco avanza a más de 107.000 kilómetros por hora alrededor de una estrella constantemente como una locura, y todo ese bloque también se mueve a otra velocidad? ¿Qué se podría esperar si yo veo una piedra que se va girando enloquecida y disparada enloquecida en el espacio? ¿Podría pensar que sobre esa piedra hay seres vivos? Punto 1, y punto 2, si esos seres vivos tienen lógica, piensan. Yo diría, si es que hay algún ser vivo allí, están todos locos, porque están mareados con todas esas vueltas. Sí, pero bueno, yo diría, pero perdón, la respuesta a tu pregunta número 1, si es que hay vida ahí, es algo maravilloso, es un milagro. ¿Qué se puede esperar de los que estén ahí? O cosas terribles o cosas maravillosas, ¿no? Y creo que
se da en ambos sentidos y en todas las escalas. Pero como tú dijiste hace un rato atrás, y me acordé de Protágoras que hablaba que el hombre la medía todas las cosas, eso lo decimos desde nuestra perspectiva humana. O sea, nosotros definimos qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es bello, qué es lo que es feo. Pero desde nuestra perspectiva, nadie te dice que en realidad lo que tú piensas a lo mejor está errado o equivocado. Y nos confrontamos entre nosotros precisamente exponiendo, oye, no, esto es lo bueno. Alguien te dice, no, es esto lo bueno. Y así debatimos permanentemente. Pareciera ser que sí, estamos todos locos. Pero en el tema de la memoria, algo que planteó Pepe, igual aquí me surgieron algunas cosas, las anoté porque, para no olvidarme. Hay dos psicólogos, Kahneman y Tversky, que hablaron del error de disponibilidad, que tiene que ver precisamente con la memoria. Y ahí se ve por qué nos manipulan tan fácilmente a través de los medios. El error de disponibilidad consiste en que si a ti te preguntan algo, generalmente lo primero que te viene a la mente es lo que está allí, en tu entorno mental, lo más cercano. Y estos tipos que hacen esa prestidigitación cuando te adivinan números o cosas por el estilo, lo hacen así. En un trayecto X te van mostrando un número de manera, o como son los mensajes subliminales igual, por ejemplo, te muestran algo que tú no te das cuenta. El número 8 te aparece por aquí, por allá, alguien grita 8, tú vas tranquilamente y después cuando llegas al lugar que tienes que llegar, te dicen, piensa en un número y yo te lo voy a adivinar. Y lo primero que te viene a la cabeza es el 8, porque lo viste, aunque creas que no lo miraste, no lo viste, igual, estaba allí, a un lado, pasaste por allí. Y eso se llama error de disponibilidad y es lo que está demostrado que se utiliza generalmente para manipular a las personas. Y eso hacen los medios, generalmente nos manipulan. Juegan con nuestra memoria, con nuestros recuerdos también. A veces recuerdos que creemos ciertos no lo son, porque nos educan desde chicos y nos leen una historia, la historia de Chile, la historia de México, la historia universal. Y nosotros nos basamos en eso. Cuando se hablan bueno, aquí me puedo meter en camisa 11 varas, pero cuando se hablan de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y cuando se juzgaron en Nuremberg a los líderes nazis y los que no fueron juzgados directamente por los soviéticos cuando los soviéticos invadieron Polonia o otras ciudades, ahorcaron directamente a los líderes nazis. Pero si uno se puede analizar, ¿y qué pasó con aquellos que tiraron las bombas atómicas sobre Japón? Sobre ciudades donde habían puros civiles. ¿Qué pasó con eso? Ahora están sacando una película. Oye, Oppenheimer. Yo digo, pero, oye, ¿qué es lo que se resalta allí? Es criminal eso, ¿no? Que aparte la película, perdón que lo diga, es malita, ¿eh? Es malita. Pero el punto es cómo hacemos arte de un hecho como este. La mayoría de la gente sale encantada. Ay, la película de entrada tiene unos términos en el léxico. Por ejemplo, usan la palabra innovación. En esos años ni existía esa palabra. O sea, detalles que no cuidaron, pues. Y como dices, ¿qué transmites? Y exactamente. Yo me he negado a verla por lo mismo. No lo veas, güey. No vale la pena. ¿Quién carajos juzga a los mendigos gringos? A ver, hablábamos del otro 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. A ver, eso no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una pena que gente inocente pagara las atrocidades del gobierno gringo. A ver, ¿quién hizo a Saddam Hussein? Los gringos. ¿Quién lo armó? ¿Quién generó el problema del narcotráfico que vivimos actualmente? ¿Quién armó a Pinochet? Ahí está, Pinochet. El tema del narcotráfico. A ver, Estados Unidos no obligó. Este pinche gobierno, como siempre, entreguista, incluyendo el actual, empezó a sembrar marihuana para proveer al ejército gringo en la guerra de Vietnam a sus soldados. Ahí empezó el tema del narcotráfico, por un tema de necesidad de Estados Unidos. Entonces, luego se quejan los gringos. Es que, güey, pues es que hay muchos terroristas que nos quieren dar en la madre. No, güey, es la consecuencia de tus actos históricos.
Y luego... Y por eso es tan importante tener memoria. Claro, Pepe. y luego los inocentes los pagamos, porque como bien dijiste, Jaime, después del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, yo pasé a ser cliente frecuente, güey, del cuartito de los talibanes. O sea, no hay en un pinche mendigo aeropuerto que no llegue y no me pasen al cuartito de los talibanes por el tema de la modificación terrorista. Y entonces, güey, ya soy cliente frecuente. O sea, ya traigo aquí mi credencial. Cliente frecuente, cuartito de los talibanes, güey. Entonces, de veras, me tienen que meter al cuartito y me dan la interrogación y me empiezan ahí a querer asustar, evidentemente. Ya te la sabes. No, güey, pues es que... Y luego salen los pinches gringos. Oh, sorry. You are a good man. Porque hay un Herrera que es un mal hombre. O sea, pinches mensos. O sea, a mí la única... No, pero Pepe, tú tienes cara de hombre peligroso. Yo también te detendría. No, bueno. Tienes cara de Y terrorista. en Chile sí lo detuvieron también. No, en Chile sí me detuvieron y ahí fue la detención más sufrida que he tenido en mi vida, ¿eh? Ahí sí estuvo todavía no existía lo de los partidos de los talibanes, pero sí ¿Qué parece? No, pero espérame, pareces sí existía, eso y también sí existía comunista. Sí existía ¿cómo se llama? El arco metálico, eso sí existía toda la vida, güey. Entonces, ahí voy cruzando por el pinche arco y empieza a sonar y llega un oficial. La verdad, yo me acuerdo que estaba guapona, llega el oficial y me dice, oiga, trae algo metálico o alguna cosa así. Y yo dije... Hecho significante no, que y te yo de memoria. güey, no, pues fuera del fierro que traigo aquí. No, güey. Mal terminé de decir la palabra fierro, güey, y ya tenía aplicada la manita de puerco, güey, la pinche cara estampada contra una pared y me estaban esposando, güey. Y yo, señorita, estaba bromeando. Y me dice, soy oficial de no sé qué, o sea, no le puedo decir una señorita, güey. Y al rato yo rogando, señora oficial, es que soy mexicano y soy bien bromista. Pues ándele, güey, para que se eduque. Es la única vez que me ha pasado así algo más grave, ¿no? Pero no, te viste muy machito, ¿eh? Bueno, no, ni la vez que salí corriendo del hospital, güey. Eso estuvo muy bueno. Verdad. Ya lo voy a contar, pues. Resulta que caigo al hospital, Jaime, por un tema de corazón. Caigo al hospital, güey. Pues, y creo que Félix me llevó, güey, caigo al pinche hospital. Y entonces... ¿Viste a Félix y se te inflamó el corazón? No, güey, ahí me dejó. Y sale la típica enfermera, güey. Así, pues así, fortachona, redondita. Y se empieza a poner unos guantes, güey. Y yo en cueros, güey. Dije, madre mía. Y luego saco una pinche jeringa que yo la veía así, güey. Cabrón. De verdad, Jaime, me fugué del hospital, güey. Literal. Me fugué del hospital como en película. Te aliviaste. No, güey. A buscarme a la universidad y después llegó el ticket para pagar, güey. Iba haciéndome, güey. No. Fue un pinche show esa salida del hospital porque me salí en cueros, güey. Y luego pidiendo ride, güey. Y la gente se me quedaba viendo así como este pinche loco de manicomio. Total, que yo me acuerdo, creo que ya después terminé en una cantina, güey, echando tragos ahí platicando con la raza que me había sacado, güey. Una cosa muy extraña. Pero bueno, parte de la memoria y los recuerdos. Entonces a mí me queda el recuerdo que yo vi una aguja, güey, y si me espanto. Sí, pero lo que decías. Sí. Bueno, fíjate, Pepe. Espérame, nomás el último. El dicho que tenemos acá, que allá en Chile no lo entienden, pues es verdad, güey. El que con leche se quema, hasta el jocoque sopla, güey. Digo, yo nunca me he quemado con leche y nunca he soplado el jocoque, güey. Pero eso dicen, pues. Eso dicen. Pero di que lo que es el jocoque o algo así. Para los que no los conocen, el jocoque, amigos sudamericanos, es una especie de leche agria que según yo el origen es árabe, libanés, por allá. Seguramente el buen amigo Munir Riad Amar, que hablamos de él, él lo conocía y a lo mejor ya no lo disfruta allá en el cielo, disfrutar otras cosas, pero seguramente él sí conocía el jocoque, que a mí me encanta. Adelante, Jaime. Pero es frío el jocoque, por eso, sí, por eso. No se queman. Sí, pero cuando tienes el recuerdo de la leche, güey, y sí es verdad. Güey. Claro. Sí, fíjate que escuchando a Félix me acordé de una autora española que se llama Marian Rojas Estapé. Ella dice que cuando tenemos alguna reacción por algún hecho real,
por ejemplo, cuando tienes miedo de que te iban a inyectar o cuando hay algún peligro, tu cuerpo se prepara todo para defenderse. Empiezas a segregar sustancias, empiezas a preparar todo tu cuerpo y también dejas de pensar, porque es huir o pelear. Pero lo interesante de esto es que dice Mariam que eso ocurre cada que nos acordamos de esa cuestión, aunque ya no haya peligro real, nosotros somos capaces de reproducirlo y nuestro cuerpo actúa como si fuera totalmente real. Eso venía un poco con lo que nos estaba platicando ahora Félix y con lo que tú dices. Dice, el 90% de los miedos y el estrés que tenemos son cosas que no son reales, que nunca van a pasar. Nos preocupamos mucho por el qué va a pasar, qué ocurrirá en el futuro. La mayoría de las cosas no van a pasar, pero son recuerdos o son memorias que nuestra persona hace de eventos que nos afectaron de alguna manera y pues luego lo estamos trayendo a actuar en contra nuestra constantemente, ¿no? Sí, yo una cosita nada más que quería decir antes de cerrar esto. Hablando precisamente de Pinochet, en estos últimos tiempos se han desclasificado muchos documentos que tenía la CIA ahí, y una de las cosas que salió a la luz era que cuando fue elegido Allende como presidente, pero aún no asumía, Joaquín Edwards, que es el dueño del diario Mercurio, una cadena nacional del diario, uno de los más importantes de Chile, que es de derecha, viajó a Estados Unidos para que vean el poder del tipo, para entrevistarse con Kissinger, con Nixon y con el jefe de la CIA. Él, que era un chilenito dueño de un diario nada más, pero tenía ese poder, digamos, poder hacerlo. Y llegaron al acuerdo de que el jefe de la CIA le dijo que había que hacer todo lo posible porque Allende no asumiera. Ese fue el primer paso, que no asuma. Y para eso tenían que dar un plan, y el gobierno de Estados Unidos facilitó $10 millones o lo que se requiriese en principio. Estamos hablando del año 73, $10 millones el 73, del año 70, no el 73. No es lo mismo que $10 millones ahora. Era mucho más en cuanto al valor. Y una de las tareas que llevaron a cabo, o sea, para que vean que ya Estados Unidos no quería que asuma Allende, y una de las tareas para evitar que asuma era generar el caos y el descontrol, para lo cual un grupo de extrema derecha que se llamaba Patria y Libertad, armado, iba a secuestrar al comandante en jefe del ejército, el general Schneider, y lo iba a retener para que se sublevara al ejército, y iban a echarle la culpa a la izquierda, a los grupos de izquierda que habían supuestamente raptado al general Schneider. Lo que no le salió bien porque el general Schneider se resistió y sacó su arma para defenderse, y entonces armó un tiriteo y lo mataron. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que se investigó todo el caso y se dieron cuenta que en realidad no era la izquierda la que había hecho eso, sino que había sido la extrema derecha, y no les resultó, el ejército no se sublevó ni nada por el estilo, y por lo tanto finalmente Allende asumió. Bueno, la historia es mucho más larga y mucho más cosas, pero Claro. Quería resaltar ese detalle nada más para recalcar el punto que hablaba Pepe, que finalmente los gringos tratan o quieren yo entrar en también todos lados. quisiera decir algo. Allende fue un presidente electo democráticamente por el pueblo chileno, y eso es un hecho que ahí está en la historia. Pero, perdón, Pepe, otro hecho es que las grandes potencias geopolíticas han librado batallas ideológicas y hasta armadas, donde ellos ponen corrientes, comunismo, capitalismo y los ismos que se les ocurran, y los pueblos latinoamericanos han puesto la sangre y las personas. Este movimiento, como dice Félix, sí fue apoyado por
por las agencias norteamericanas, también reaccionando a un gobierno que se asumía como socialista, que veían como una amenaza, pero que definitivamente no hay ningún derecho a intervenir en la vida interna de otro país. Sin embargo, así ha ocurrido, y no solo en Chile, creo que nos ha ocurrido en todas las naciones. A ver, bien simple, aquí en México, en los 70s, 2 güeyes que fueron presidentes de la República estaban en la nómina de la CIA. La CIA les pagaba. Luis Echevarría Álvarez, que es el ídolo de este güey actual, son igualitos, y José López Portillo. Los 2 estaban en la nómina de la CIA y fueron presidentes de este país. Pero claro, pues eran del Partido Revolucionario Institucional, lo que ahora viene siendo estos güeyes, nomás ya más ¿cómo se llama? Reload, ya más recargados de Morena, son los mismos güeyes. Sí, entonces, y que es bueno que las comunidades sepan ese tipo de claro, datos históricos para evitar porque como tú decías, Pepe, es muy fácil eso de comernos el cuento de la zanahoria, y en cualquier momento hechos tan graves como estos se pueden repetir. Oigan, pues creo que ya no nos va a dar el tiempo para las recomendaciones semanales, pero igual si tienen alguna, suéltenla rápida. Sí, pero de todas maneras el tema de la zanahoria era verdad, ¿eh? Porque si yo no hubiese comido toda la zanahoria, es probable que ahora estuviera ciego. No, como la historia de las espinacas de Popeye, güey. Le seguimos dando zanahoria a nuestros hijitos. En realidad decían que el origen de Popeye no era la espinaca, güey, era la marihuana. Pero no coman marihuana, muchachos. No pase bien. Venga, bueno, yo recomiendo un mezcalito que me regalaron. Yo no sabía que en Durango hacían mezcal. Mi buen amigo Héctor Ayón me regaló un mezcalito zambrano riquísimo. Ya he probado en Oaxaca, aquí en Jalisco, pero el mezcal de Durango y la ciudad de Durango es... Mi Jaime, falta el gusano o el alacrán. No se crean, muchachos. No sale aquí a cámara, pero si algún día les ofrecen mezcal con gusano o alacrán, no tomen de esa madre, no es buen mezcal. Échale, Félix. Oye, cómo saca pica aquí Jaime con su mezcalito. Yo quería, bueno, antes le voy a leer algo. El de Isaac Babel es uno de los miles y miles de cuerpos anónimos víctimas del estalinismo que desde 1986, coincidiendo con la Glasnost y la perestroika impulsada por Gorbachev, se empezaron a exhumar en remotos cementerios a lo largo y ancho de la extinta Unión Soviética, en un intento por recuperar la memoria histórica. Les leí esto porque en el fondo habla de la memoria histórica y les quiero recomendar un autor, Isaac Babel. Isaac Babel, que este es uno de los libros, La Caballería Roja, es uno de sus libros más conocidos. También tiene otro que es el Diario de 1920 y este que le estaba mostrando, más ciertos cuentos de belleza. Es un extraordinario cuentista, muy alabado por Máximo Gorki, otro gran escritor ruso, que fue, como les decía, soldado revolucionario. Por razones de salud lo echaron y después fue corresponsal de guerra y estuvo en el frente de la batalla que tuvieron con Polonia los cosacos cuando arrasaron los territorios polacos y de Ucrania. Son cuentos muy crudos, narran los hechos que vio él, conmueve, porque la guerra en todo tiempo, estamos hablando de principios del siglo pasado, en todo tiempo y lugar siempre conmueve y siempre es brutal y salvaje y es producto del ser humano. Les recomiendo a Isaac Babel, ojalá puedan leerlo o incorporarlo dentro de sus lecturas, es un gran escritor. Les insisto que lo que él plantea es crudo y hay casos. Una vez escuché a Pérez Reverte, el escritor español, que también fue corresponsal de guerra, y él hablaba de lo que le tocó ver en la guerra de la ex Yugoslavia, cuando estaban allí los serbios, los croatas
luchando y otros más, digamos, casos brutales de mujeres violadas, familias asesinadas, en los patios y dentro de la casa, las hijas violadas, con los cuellos y las gargantas cortadas. Y Babel tiene cuentos que narran los mismos hechos, las mismas cosas, mujeres o viejos degollados, botados en el piso de las casas, y las hijas o las mujeres violadas al lado también degolladas. Es un patrón que pareciera ser que se repite, que es brutal y que no es por morbosidad, sino para entender que pareciera ser que el hombre siempre es el mismo bruto animal y que tenemos que tratar de revertir eso. Y no solamente sacar los velos de aquí, que es importante, sino de todo el mundo, que para eso estamos. Se los recomiendo. Pues yo no me voy a quedar sin recomendar, lo tomé de aquí atrás, Días de Coraje, de Galo Gómez, chileno, exiliado, y es crónicas y reportajes que hizo por Sudamérica, Centroamérica y México del 94 al 98. Galo, de ser exiliado, regresa a Chile y la realidad santiaguina le golpea el espíritu y termina regresando a México. No soportó el país que encontró después del exilio y muere muy joven. Entonces, recomendación de esta semana, Días de Coraje, de Galo Gómez. Insisto, son crónicas y reportajes que valen mucho la pena para entender nuestra América Latina. De hecho, aquí trae algunas fotos. Entre estas fotos hay una del güey de Daniel Ortega, donde en esos momentos era tomado como un paladín de la justicia, y ahora el baboso no llega ni a paladín ni menos a justicia, junto con su consorte ahí, la bruja mayor. Aquí en México sí creemos en dos cosas, no sé si se los dije, ¿va? Que vamos a hablar de eso, ¿eh? Aquí en México creemos en las brujas y en la chiripa, pero ya hablaremos de eso. Pero por lo pronto, Pepe, ¿qué onda? Tus medallas, ¿dónde están? Aquí están, no se traumen, aquí están, y vamos por más. Por lo pronto, señores, vámonos, a la próxima. Un abrazo. Chao amigos, chao Jaime, chao Pepe, un abrazo a todos. Por favor. Perdón, un saludo, me pidió un saludo a todo el sistema CONALEP nacional y a todos los CONALEP de los estados, amigos. Saludo y abrazo a todos. Saludos. Vámonos, ahora sí. CONALEP. Chao amigos, nos vemos, adiós.